Que Dios les bendiga en esta preciosa hora. Es una bendición que estemos transmitiendo una vez más un mensaje de la palabra de Dios que pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la gracia. En algunas ocasiones he tocado esta palabra y la gracia es, o mejor dicho, ¿qué significa la gracia? La gracia es amor, es un favor, es bondad, misericordia. Así es que podemos decir que gracia, al oír la palabra amor de parte de Dios, es gracia. Favor también de Dios es gracia. Bondad, sabemos de que Dios es bondadoso, también es gracia. Y, y para eso yo quiero tocar unos cuantos versículos de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que dice Romanos capítulo 6, en el verso 1 y en el verso 2. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y la verdad, hermanos, cuando Pablo decía estas palabras, se las decía a este pueblo, a los romanos, porque los romanos eran pero tan desordenados que hacían tantas cosas ilícitas en contra de la voluntad de Dios y prácticamente era un pueblo degenerado. Y, y por eso Pablo les exhortaba diciéndoles, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y me voy a detener en estas frases. Cuando Pablo les decía estas palabras, ¿qué pues diremos? Él les estaba confrontando. O sea, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Si han recibido la gracia, ¿qué van a hacer con relación a vivir una vida bajo la gracia? Y decía la otra parte, porque es otra pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta palabra perseverar, hermano, no significa otra cosa más que seguiremos en el pecado para que la gracia abunde, o viviremos siempre de la misma manera para que la gracia abunde. Y esa es la mentalidad que muchos de nosotros tenemos, que como estamos viviendo en el período de la gracia, nosotros equivocadamente pensamos que podemos pecar sabiendo de que Dios nos va a perdonar, pero no se trata de eso. Porque si estamos pensando de esa manera, Pablo les hacía estas preguntas a los romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En este tiempo sabemos nosotros que entre más abunda la gracia, también más abunda el pecado, o viceversa. Entre más abunda el pecado, más abunda la gracia. Y esa es una realidad, porque entre más pecado hay, más se predica la palabra de Dios. Entre, entre más pecado existe en la humanidad, todas los medios de comunicación, las redes sociales están llegando, bombardeando con relación a que dejen el pecado, porque estamos viviendo en ese periodo. Y este periodo de la gracia, hermanos, es un periodo, valga la redundancia, de gracia, porque eso son los últimos tiempos que estamos viviendo cuando nos corresponde a
todos aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que se acerquen y que le pidan perdón, que se arrepientan y que puedan vivir bajo la voluntad de Él, que puedan vivir acorde a los estatutos de la palabra de Dios. Pero lastimosamente, la humanidad está completamente desenfrenada. Aún dentro de las iglesias cristianas existe tantas anomalías, el pecado se mueve dentro de las congregaciones y, y, la, y la verdad es esa, hermano, de que muchas veces nosotros creemos de que perseverar solamente es perseverar en la palabra. Y eso es lo que corresponde y le compete a un verdadero creyente, pero no va a estar perseverando también en el pecado, porque ya les dije que perseverar también significa seguir en la misma condición, vivir siempre igual. Entonces, todas estas cosas nosotros debemos de manejarlas espiritualmente para que la gloria de Dios se derrame en cada vida, en cada corazón. Porque no hay nada más lindo que vivir bajo la voluntad de Dios. Y en el verso 2 dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y así es. Si yo digo de que soy cristiano, y, y he muerto al pecado, nosotros tenemos que tener la plena seguridad, tenemos que tener la certeza de que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios y nuestras acciones, todo lo que nosotros podamos hacer va a ir acorde a la palabra de Dios. Y, y siempre nuestra vida va a estar directamente en armonía con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque ya no existe el pecado en nuestra vida. Y yo te digo en esta hora, si todavía hay pecado en tu vida, hoy es el tiempo en que te puedes arrepentir. Pídele al Señor, pídele perdón al Señor para que Él te perdone y que te salve por medio de su gracia, por su amor, por su bondad, por ese favor divino que solo en Él existe. Él tiene el poder para perdonar y quitar ese pecado de tu vida. Si es una maldición, el Señor la puede romper. Si es algo, una atadura que tengas que no puedes dejar, el Señor rompe cualquier cadena. El Señor tiene el poder para hacer tantas cosas en nuestra vida. Ahora, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Así es. Muchos de nosotros los creyentes creemos que vivimos en santidad, que vivimos agradándole al Señor, pero no es así. Lastimosamente no es así. Mi responsabilidad es decirles la verdad. ¿Por qué razón? Porque tal vez alguno de nosotros los creyentes nos podemos estar preguntando, pero ¿cómo se manifiesta el pecado en mi vida? ¿Pero cómo yo puedo tener ese pecado en mi vida? Miren, la verdad es que el pecado se manifiesta de muchas formas en la vida del creyente. En la forma de hablar. Si usted dice malas palabras, el pecado se está manifestando en su vida. En la forma de pensar. Si sus pensamientos son perversos, el pecado se está manifestando en usted. ¿Y cómo se va a manifestar ese pensamiento en su vida? Con sus acciones. Si sus acciones son malas, así va a ser sus pensamientos. Entonces, allí es donde se va a manifestar. Dependiendo los pensamientos, van a ser las acciones y la manifestación siempre va a estar allí. Por lo tanto,
Yo les animo en esta noche. Dejemos toda contaminación de pecado en este tiempo, porque Dios es tan lindo y tiene el poder para perdonarnos. Hoy es el tiempo cuando nosotros, si estamos sirviendo en una iglesia, mire, el pecado se va a manifestar muchas veces en la vanagloria. El pecado se va a manifestar muchas veces en el orgullo de las personas. El pecado se va a manifestar en la irreverencia delante de la presencia de Dios. El pecado se va a manifestar cuando le falta el respeto a sus líderes. El pecado se va a manifestar cuando hay soberbia en su vida. Todo eso son las manifestaciones que se dan a conocer dentro de las iglesias. Pero yo les digo en esta hora, ya no vivamos creyendo de que el Señor atiende nuestro clamor si estamos viviendo en esa condición. Pidámosle al Señor que tenga misericordia, que por medio de su gracia se derrame y que nos cubra y que nos limpie de toda contaminación de pecado, para que su presencia se derrame día con día en nuestra vida y que nosotros podamos vivir una vida consagrada para el Señor. Y verás cómo el Señor se va a manifestar en tu corazón, en tu vida, y serás una persona diferente. Vas a ser un líder, quizás un líder lleno de la gracia del Señor, porque muchas veces los líderes dentro de las congregaciones no tienen pero ni una seña de unción del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay tanta cosa en sus corazones, en sus pensamientos, hay tantas ideas negativas, hay tanta rebeldía en sus vidas que no le dan la oportunidad al Espíritu Santo a que haga la obra perfecta en su corazón y en todo su ser, limpiando, depurando los corazones, haciendo una nueva manifestación dentro del corazón del ser humano, cambiando, regenerando y haciendo cosas dignas que solamente el Señor puede hacer en la vida de todo creyente. Por eso yo les digo en esta hora, hoy es el tiempo en el que puedes decirle al Señor, Señor, yo sé que te he fallado, reconozca el error, porque eso te va a llevar a la presencia de Dios. Si tú no reconoces todos tus errores, todos tus defectos, nada vas a estar haciendo, aunque prediques bien, aunque cantes bien, aunque enseñes bien, aunque sirvas de una manera perfecta dentro de la iglesia, pero si tú no reconoces tus errores, vas a estar completamente lejos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero por eso yo te digo en esta hora, es el tiempo en el cual debemos de meditar en nuestro interior. Veamos nuestro corazón y digámosle al Señor que nos revele, al Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, ¿qué es lo que yo necesito cambiar dentro de mi corazón? Revélamelo, que solamente tú puedes hacer una obra perfecta en mi vida. Ánimo, no desmaye, que no está solo. El Señor le va a ayudar. Que Dios le bendiga. Si todavía no se ha suscrito al canal, hágalo y comparta este mensaje para que llegue a los corazones que necesitan de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.